Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gamaliel Estudillo Rodríguez y hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo que les puede interesar mucho. Es un tema que está relacionado con el libro de Revelaciones, capítulo 12, donde vamos a mirar ahí muchos enigmas. Como bien sabemos que el libro de Revelaciones está lleno de puras metáforas, su contenido al 100% es metafórico, nada es literal, y por eso debemos tener muchísimo cuidado al interpretar cada uno de los versículos, cada uno, para no corromper el significado o lo que es la interpretación correcta de este libro tan misterioso. Y bueno, vamos a iniciar con la lectura y vamos a ir mirando por partes para poder comprender de una manera apropiada lo que ahí dice. Dice así, de esta manera, en el capítulo 12 de Revelaciones, dice así: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormentos por parir. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantenga 1260 días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Creador, y el poder de su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Creador día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pues bien, de acuerdo a lo que miramos aquí en este capítulo, dice que Juan miró en el cielo una señal que apareció. Y esa señal que miró Juan, o esa visión, dice que una mujer que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y tenía una corona de 2 estrellas en su cabeza. Y que esta mujer dice que estaba preñada, y que estaba ya a punto de dar a luz, y que clamaba por los dolores, los cuales tenía, porque ya era momento de dar a luz. Pero también dice que apareció otra señal, un dragón bermejo, el cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que se paró delante de la mujer. Se paró para que cuando naciera el hijo, lo devorara. ¿Qué significa todo esto? Pues bien, esta mujer representa al pueblo de Israel. Aquí no está representando a una mujer literal, ni tampoco está representando a un grupo religioso. El día del sol, primeramente, esto significa que el pueblo de Israel venía siendo guiada por nuestro Creador, y que tenían todos los conocimientos que nuestro Creador les había dado a través de la Torá, la cual había recibido Moisés, donde se encuentran todas las leyes tan justas para aplicarlas al pueblo de Israel, para que hubiera justicia y para que hubiera un bienestar social para todos y vivieran de una manera pacífica. Así pues, nuestro Creador los proveía de todas sus necesidades, las cuales ellos tenían. Asimismo, Él los cuidó desde el principio, cuando los sacó de la tierra de Egipto. Miramos cómo los venía guiando, cómo los vino también proveyendo de todo aquello que ellos necesitaban, hasta que fueron introducidos en la tierra de Canaán,
Y bueno, ahí mismo nuestro Creador los siguió bendiciendo, les dio grandes bendiciones a manera de que se hicieron muy ricos. Pero también la condición era de que ellos deberían de guardar fielmente los mandamientos que Él les había dado a través de Moisés. Porque eran mandamientos muy justos, los cuales ni les faltaba nada, como para que le agregaran algo, ni tampoco les sobraba algo para que le quitaran. Y bien, asimismo nuestro Creador ordenó a Moisés que debería de formar un grupo de 72 hombres, 72 ancianos, los cuales iban a estar a la vigilancia y la administración del pueblo. Ellos eran los que se iban a encargar de darle a conocer lo que deberían de hacer. Ellos iban a tener que juzgar también los casos que se presentaran y tenían que resolverlos al mismo tiempo. ¿Cómo iban a hacer para poder resolver cualquier asunto? Todo iba a ser en base a lo que dicen las escrituras, porque hasta el día de hoy, como bien sabemos, existe la Torá, se encuentra esa constitución, la cual pues, nos enseñan los valores culturales, morales y a la vez espirituales. De esa manera, este gobierno, así de manera muy cuidadosa, deberían ellos vigilar de que sí se estuvieran guardando los mandamientos, los cuales no son difíciles de poder guardarlos. Entonces, eso es lo que significa que estaba vestida del sol. El conocimiento de las escrituras que ellos tenían, como ningún otro pueblo llegó a tenerlos. Ahora, que tenía una corona de 12 estrellas, pues bueno, representa a las 12 tribus del pueblo de Israel, y que de ahí es de donde iba a nacer el Mesías, el cual iba a regir todas las naciones de la tierra. Y bien, pero también dice que esta mujer clamaba, sufría, porque estaba a punto de dar a luz. ¿Eso qué significa? Que estaba embarazada. Pues bueno, el pueblo de Israel llegó el momento de que tuvieron grande necesidad de que el Mesías ya llegara. ¿Por qué? Porque el gobierno que Moisés había puesto para vigilar la constitución y para aplicarla de una manera justa, pues estos hombres se corrompieron. Llegó el momento que el poder y el dinero los corrompió y dejaron los mandamientos de nuestro Creador y empezaron a poner otros mandamientos, los cuales no tenían nada que ver con lo que nuestro Creador les había ordenado hacer, cuyos mandamientos, los cuales le empezaron a exigir al pueblo, pues eran mandamientos inclusive que se encontraban, que habían sido redactados por los supuestos ancianos y sabios del pueblo de Israel, que en un tiempo escribieron allá cuando se encontraban en Babilonia cautivos. Ahí fue donde escribieron una serie de libros, el cual es llamado el Talmud, y que para ellos supuestamente era la interpretación de la Torá, o era la Torá oral, que era lo mismo según ellos, pero era algo muy distinto, porque en lo que ahí se dice, en lo que ahí se enseña, es algo muy diferente a lo que nuestro Creador le había dado a Moisés. De manera que los mandamientos los cuales ellos comenzaron a enseñarle al pueblo, eran mandamientos muy difíciles de poder guardar. Ya no estaban aplicando la justicia, ya no estaban aplicando el amor, ya no estaban haciendo lo correcto ante los ojos de nuestro Creador, de manera que eso llevó a la corrupción, primeramente al gobierno, y a una grandísima aflicción de todo el pueblo. De manera que en los días de nuestro Salvador, cuando Él nació, que el pueblo de Israel estaba muy afligido, estaba muy angustiado, ya con una grande desesperación, ellos pedían ya la llegada del Mesías. ¿Por qué? Pues porque no se estaba aplicando la justicia. De acuerdo a lo que dice la Escritura, para garantizar el bienestar de los pobres, nuestro Creador había ordenado que cada 7 años la tierra debería de descansar.
De manera que lo que producía de sí mismo, ellos no deberían de cosecharlo, no deberían de levantar nada. Los dueños de los terrenos, de los huertos. ¿Quién debería de cosechar todo lo que se producía en ese año, que era el año sabático? Eran los pobres, eran las viudas, eran los huérfanos, eran los extranjeros, eran todos aquellos los cuales se habían quedado sin tierras por alguna razón. En ese año era un tiempo de grande regocijo para los pobres. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó que ya no respetaron el año sabático, ya no le dejaban a los pobres lo que les correspondía, y de esa manera, pues bueno, el pueblo fue empobreciendo cada vez más, porque ya no tenían lo suficiente, ya no recogían, porque lo que recogían en ese año alcanzaba para muchos días, obviamente, almacenaban para cuando no hubiera. De igual forma, la Escritura ordenó, nuestro Creador, de que cada vez que cosecharan sus tierras, las esquinas deberían de dejarlas sin cosechar, porque esas esquinas igual cada año lo tenían que dejar porque era para el sustento de los pobres. Pues igual todo eso lo fueron eliminando. Los pobres cada vez se encontraban más arruinados, con más necesidad. Asimismo, nuestro Creador había ordenado de que todos aquellos los cuales por alguna necesidad llegaran a vender su casa o a vender su parcela, ellos tenían la seguridad de que cuando llegara el año de jubileo, ellos volvían nuevamente a recuperar su predio o su casa, porque así es como nuestro Creador lo ordenó, que no deberían de vender la tierra, porque la tierra pues no era de ellos, la tierra era de nuestro Creador, y que ellos eran solamente pasajeros. De manera que cuando alguna persona llegaba a venderla, por decirlo así, porque podríamos considerarla que era como una renta, porque dependiendo del tiempo que faltara para el año de jubileo, era el precio que tenía ese terreno. Entonces, si faltaban 10 años para que llegara el año de jubileo, pues era menos la cantidad que se le debería dar a la persona que lo estaba otorgando. Si faltaban 40 años, pues bueno, era más, y así sucesivamente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues llegó el momento de que todos aquellos los cuales habían vendido sus terrenos, sus casas, por alguna necesidad, pues tampoco se las regresaron, ya no se las devolvían. Entonces había mucha injusticia en el pueblo, había mucha maldad, había mucha corrupción, de manera que el gobierno, el que estaba puesto para vigilar los intereses del pueblo, y en este caso de los más vulnerables, ya no lo estaban haciendo así. Ellos veían más por los intereses personales, más que por las necesidades de los demás. De esa manera el pueblo de Israel era muy afligido, estaba muy angustiado y desesperadamente clamaba que el Mesías ya llegara. Y esa es la razón por la cual dice que la mujer estaba embarazada, y en esos días, antes del nacimiento del Mesías, el pueblo se encontraba muy angustiado, y dice que clamaba la mujer por los dolores que tenía. Estos dolores eran las angustias del pueblo de Israel, y que ya le urgía que el Mesías llegara para que los liberara, para que trajera la paz, para que trajera la justicia. De manera que eso fue lo que pasó. Pero también dice la Escritura que otra señal apareció: un dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y que se puso frente a la mujer para que cuando la mujer diera luz, inmediatamente devorara a este niño o a este hijo, el cual dice la Escritura que iba a regir todas las naciones de la tierra con vara de hierro. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dice que cuando nació el niño, fue arrebatado para nuestro Creador. Y bien, ¿qué significa esto? Aquí está hablando del Mesías, está hablando de... Bueno, no voy a usar el término o el nombre de Jesús, porque realmente no es el nombre de nuestro Salvador. Voy a decirlo como es, de acuerdo al hebreo, que es el nombre de Yahushua, que es el nombre correcto, el cual se debería de invocar. Pero ahorita no vamos a hablar de nombres, estamos hablando acerca de la mujer
que dio a luz, como también estamos mirando, acerca del dragón bermejo. Pues bien, cuando nació nuestro Salvador, ¿qué fue lo que pasó? Primeramente dice la Escritura que en los días del rey Herodes, dice la Escritura que se presentaron unos magos, dice que no fueron realmente magos, sino que fueron astrólogos, los cuales venían del oriente o de los pueblos pérsicos, que ellos también tenían conocimiento acerca de las Escrituras, tenían conocimiento de las profecías, las cuales hablaban acerca de la venida de nuestro Mesías, el cual iba a nacer. Y bien, llegó el momento cuando ellos miraron la señal. Cuando la señal apareció, ellos se presentaron y ellos sabían en dónde iba a nacer ese Mesías, cuál era el pueblo que nuestro Creador había elegido para que de ahí naciera el Mesías, obviamente el pueblo de Israel, como aquellos astrólogos los cuales llegaron a Jerusalén. No era cualquier tipo de personas, fueron hombres importantes, hombres los cuales si fueron a Jerusalén a visitar al Mesías que había nacido, es porque ellos creían en él, y si creían en él es porque no eran paganos, no era cualquier gente de personas. Sin duda alguna, estos hombres eran de aquellos los cuales habían sido orientados por uno de los mejores profetas del pueblo de Israel, el cual estuvo por mucho tiempo y que bueno, murió allá también, que fue el profeta Daniel, y que él les enseñó, los orientó, y sin duda alguna, él fue el que les dijo, y les habló acerca del Mesías, el cual iba a tener que nacer, y el tiempo también señalado. De manera que cuando ellos llegaron a Jerusalén, se presentaron obviamente con las autoridades del pueblo, en este caso con aquel que lo presidía, que era Herodes. Y bueno, se presentaron ante él, y dice la Escritura, que preguntaron en dónde había nacido el rey de los judíos, porque habían visto la señal. Dice que todo Israel se turbó, Herodes se turbó. Para ellos pues fue algo, una sorpresa tan grande que se le estaba dando al pueblo de Israel. Seguramente los que se dieron cuenta de lo que los astrólogos estaban anunciando, se sintieron contentos, se sintieron felices. ¿Por qué? Porque se le estaba hablando algo de lo que ellos de por sí esperaban, la llegada del Mesías. Pero para Herodes, a él le cayó pues una sorpresa terrible, desagradable. ¿Por qué? Porque si él era el rey de los judíos, Herodes, y su sucesor, así de generación en generación, como bien sabemos que se transmitía el reino de padre a hijos, obviamente que aquí Herodes pues se puso a temblar de temor. ¿Por qué? Porque pues había llegado la sustitución. Quiere decir que su reino estaba en riesgo de ser desvanecido. Y si venía un nuevo rey, pues él ya no sería rey. Su descendencia, sus hijos, también dejarían el reino. ¿Qué fue lo que pasó? Mandó traer, dice, juntó a los príncipes del pueblo, a los escribas, a los sacerdotes, y les preguntó en dónde había de nacer el rey de los judíos. Y bueno, ellos le dijeron que en Belén. Dice que en secreto también habló con los astrólogos, y dice que entendió de ellos. ¿Qué fue lo que entendió de ellos? Sin duda alguna, ellos le tuvieron que haber dado pues a conocer algo de lo que ellos ya conocían acerca de lo que se anunciaba del Mesías. Y dice que entendió. De manera que les dijo que bueno, fueran a buscar al niño, y que cuando lo encontraran, regresaran a él y le dijeran dónde estaba, para que también fuera y lo adorara. ¿Y qué fue lo que pasó? La Escritura dice que cuando encontraron o llegaron en donde se encontraba el niño, porque iban sido guiados por la estrella, y hasta donde la estrella se detuvo, se alegraron porque bueno, ahí era el lugar donde se encontraba el niño, que pues era aproximadamente de 2 años hacia abajo, y la Escritura dice que entraron en la casa donde se encontraba el niño. De manera que después de que fueron, miraron al niño y le llevaron también regalos, oro, plata, así como lo menciona la Escritura en el libro de Mateo capítulo 2. Después de que ellos se regresaron
nuevamente a su lugar de origen, la Escritura dice que ellos tuvieron una revelación en sueños, que se les dijo que no regresaran por el camino donde ellos habían ido, sino que se fueran por otro camino. Y bueno, así lo hicieron, de manera que Herodes los esperaba con ansia seguramente, porque quería saber qué es lo que había pasado, si lo habían encontrado, tal vez quería saber dónde estaba, cómo era, quiénes eran sus padres. Pero resulta que no llegaron, y de pronto se dio cuenta que estos astrólogos ya no estaban ahí en Jerusalén, que ya se habían ido. Él se vio burlado y le dio mucho coraje. Bien, después dice la Escritura que Herodes, estando lleno de ira y lleno también de ese temor, esa desconfianza de que se le fuera a quitar el reino, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue dar una orden, y la orden que dio fue de darle muerte a todos los niños de 2 años hacia abajo. En ese momento, quien se estaba convirtiendo, quien estaba representando a aquel dragón bermejo, pues era Herodes con todo su gobierno, el cual estaba aliado a él, y que ellos estuvieron de acuerdo para que Herodes matara a todos los niños de ese entonces, de 2 años hacia abajo, porque ellos entendieron lo que entendió Herodes, que más o menos en esa edad se encontraba nuestro Salvador. Tendría 2 años, año y medio, 1 año, o tal vez menos. Entonces, pero eso fue lo que él entendió. Y bien, es la razón por la cual Juan mira ese dragón bermejo. ¿Por qué lo representa aquí la Escritura como un dragón rojo, bermejo? Por la sangre la cual derramó de tanto niño inocente. Y bien, ¿pero qué fue lo que pasó? La Escritura también menciona de que los padres de nuestro Salvador recibieron también un mensaje por sueños, y se les dijo que se fueran a Egipto mientras pasaba los días de Herodes hasta que muriera, y entonces tenían que regresar. Y así lo hicieron, se fueron a Egipto. Después de la muerte de Herodes ya regresaron, y bueno, y vivieron ahí en Jerusalén, de acuerdo a como dice la Escritura, hasta cuando nuestro Salvador nuevamente, pues ahora sí nos damos cuenta ya de lo que la Escritura menciona de él, porque no se menciona ya casi nada, o más bien nada, de cuando nació hasta los 12 años. Ya de los 12 años a los 30 años no se menciona absolutamente nada, pero obviamente que nuestro Salvador estuvo viviendo en el pueblo de Israel, en su tierra. Ahora, ¿qué pasó o cómo vivió nuestro Salvador como persona, como hijo, como ciudadano, como judío? Obviamente que él se tuvo que haber sometido a todas las enseñanzas y a todas las costumbres que se practicaban en el pueblo de Israel. Para ese tiempo, recordemos, y repito, ya no se aplicaba la justicia, ya no se estaba enseñando la enseñanza que se había recibido de Moisés, tal y como Moisés la enseñó. ¿Por qué? Porque habían infiltrado una serie de mandamientos en la enseñanza que habían recibido de nuestro Creador. Como dije al principio, habían infiltrado muchos mandamientos que habían redactado supuestamente los sabios del pueblo de Israel, y que ahora ya tenían una doctrina y mandamientos de hombres. Obviamente que nuestro Salvador estuvo sujeto a todas las tradiciones, a todos los mandamientos, como hayan sido, quien los haya dado. Él como ciudadano tuvo que respetar todo lo que se enseñaba y lo que se mandaba hacer en ese entonces. Pues bien, posteriormente, cuando nuestro Salvador ya llega a la edad de 30 años, pues miramos que ya para los fariseos, para los sacerdotes, para los escribas, nuestro Salvador ya tenía otras ideas, ya tenía unas enseñanzas diferentes a las cuales él había conocido, y que inclusive él había aprendido, y que se admiraba mucho la gente de sus enseñanzas, dice la Escritura, antes de que iniciara su ministerio. A la edad de 12 años,
Dice la Escritura que se admiraban de cuánta sabiduría tenía, y decían, ¿de dónde saca tanta sabiduría este niño? Entonces, pero ¿qué pasó después? Si antes lo querían mucho, porque era muy sabio, muy entendido en las Escrituras, pero después, cuando él inicia su ministerio, las cosas ya no fueron así. Después de que él inició su ministerio, él ya no estuvo sumiso, no estuvo sujeto a las tradiciones y a las costumbres que se tenían en el pueblo de Israel. Porque nuestro Salvador había venido con un propósito, con una misión, la cual el Padre le había encomendado. Él venía a rectificar todo aquello que estaban haciendo mal los enseñadores del pueblo. Él vino a restaurar todo aquello que ya estaba muy deteriorado. Y ahí nos damos cuenta cómo los escribas y los fariseos estaban en contra de nuestro Salvador y no les gustaba nada lo que él decía. Todo lo que él enseñaba iba en contra de las enseñanzas de ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían, repito, una enseñanza que se fundaba más que nada en las tradiciones, no en la verdad. Y nuestro Salvador les decía en múltiples ocasiones, en predicaciones que él daba, que no faltaba ahí que estuvieran los fariseos, los escribas, saduceos, había de diferentes sectores, andaban vigilándolo para ver qué era lo que decía, para ver qué era lo que enseñaba. Y las enseñanzas que nuestro Salvador le daba al pueblo de Israel, pues eran enseñanzas auténticas que estaban registradas en la Torá. Todo lo que él decía, no había nada de lo que él enseñó que no estuviera registrado en la ley de Moisés, en los profetas o en los salmos. Pero como los fariseos ya no estaban acostumbrados a hablar de acuerdo a la verdad, pues a ellos les parecía mal todo eso. Y nuestro Salvador les hablaba directamente a ellos cuando les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Siempre les contradijo lo que ellos decían. Inclusive el pueblo de Israel, el cual nuestro Salvador vio que el pueblo estaba angustiado y que tenía hambre y sed de justicia. De manera que nuestro Salvador les dijo en una ocasión, lo que dice allá en el libro de Mateo capítulo 11, 28, cuando dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Quiere decir, las leyes, las enseñanzas que los fariseos, que los escribas les están dando, son enseñanzas, son leyes muy difíciles de poder guardar. Y las enseñanzas las cuales yo les doy, mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar. ¿Cuál es ese yugo, esa carga? Pues eran las enseñanzas que se encuentran en la Torá, que no es difícil de poder guardarlas. Pero entonces, ¿por qué dicen algunos, o que la Escritura dice, que ellos ataban cargas, que no podían guardarlas, que era muy difícil de guardarlas? No eran los mandamientos de nuestro Creador, no era la ley del Creador la cual no podían guardar, sino era la ley que ellos estaban aplicando. Y que inclusive esa ley que ellos infiltraron era una ley la cual estaban dando más importancia a esa ley más que a la misma Torá. Y bueno, esa fue la guerra inclusive que hubo en el cielo de el dragón y sus ángeles, que lidiaban con Miguel y sus ángeles. En este caso, quien representa a Miguel es nuestro Salvador, sus ángeles, todos seguidores, todos aquellos que lo aceptaron. Y el dragón Bermejo, después de que, bueno, primeramente Herodes fue el que estuvo representando al dragón Bermejo, posteriormente, quienes se oponían a las enseñanzas de nuestro Salvador, que fue el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos aquellos los cuales se opusieron a las enseñanzas puras que nuestro Salvador estaba rectificando, pues en ese momento ellos se convirtieron en el dragón. Había esa lucha, una lucha muy intensa, al grado de que los fariseos y todos los sectores, ellos creyeron que nuestro Salvador como que les estaba volteando al pueblo, y para ellos eso era algo muy, pues malo, era algo peligroso. ¿Por qué? Porque si la gente aceptaba todo lo que nuestro Salvador decía, entonces a ellos ya no les hacían caso, porque nuestro Salvador, dice la Escritura, que lo seguían multitudes.
por las señales que hacía y por las señales, por las enseñanzas que él daba, porque dice que él enseñaba y hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. De esa manera veían que nuestro Salvador cada vez más tenía más popularidad y cada vez tenía más seguidores, y a ellos cada vez los seguían menos, porque también los escribas fariseos, ellos tenían sus discípulos, pero cada vez ellos se encontraban más solos, y todas las masas iban siguiendo a nuestro Salvador, que cada vez se hacía de muchos discípulos, al grado de que ellos empezaron a maquinar y a organizarse, a tener que ver la manera de cómo tenían que hacer para poder detener sus enseñanzas, para hacerlo a que dejara de predicar lo que él enseñaba, al grado de que hicieron consejo para ver de la manera que iban a tener que acusarlo, a ver en qué encontraban algún error, en qué se equivocaba, para poder condenarlo a la muerte. Pero finalmente, como bien sabemos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, nunca encontraron ningún mal en él. Pero lo que hicieron fue buscar testigos falsos, inclusive para que dijeran cosas que nuestro Salvador no había dicho, y para poder condenarlo a muerte. Y de esa manera fue como nuestro Salvador fue llevado a la muerte, fue sacrificado, y fue ahí cuando dice la Escritura, en el capítulo 12, que el niño o el hijo de esta mujer dice que fue arrebatado al padre, no le hizo ningún mal el dragón. Quiere decir con esto que aunque el Sanedrín, que es el que estaba en ese momento ocupando la representación del dragón, de alguna manera si le quitaron la vida a un Salvador, pero como dice la Escritura, nuestro Salvador resucitó, porque no se quedó en el sepulcro, sino que al tercer día resucitó, y dice que ascendió a su Padre. Y bien, posteriormente a esto, los discípulos de nuestro Salvador siguieron con la predicación. Ellos siguieron dando el mensaje de salvación y de restauración, el cual nuestro Salvador les ordenó que deberían de darlo a conocer en todas las naciones de la tierra, pero deberían de comenzar desde Jerusalén, Samaria, Judea, dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque en todas las naciones de la tierra es donde se encontraban muchos israelitas y judíos que habían sido dispersos en tiempos pasados, y hasta ellos les tenía que llegar el mensaje de salvación, porque a eso había venido nuestro Salvador, para alcanzar aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, las cuales en ese momento no se encontraban ahí. Y los discípulos deberían de dar a conocer ese mensaje, y en su mensaje que ellos tenían que dar a conocer consistía en que el Mesías ya había venido, que el Mesías ya estaba presente y que deberían de aceptarlo para que ellos pudieran ser perdonados pecados y a la vez pudieran tener vida. Y eso era lo que no les gustaba a los fariseos, a los sacerdotes, de manera que hubo una grandísima persecución en el pueblo de Israel, que posteriormente a la muerte de nuestro Salvador mataron a Esteban, y así sucesivamente fueron haciendo mucha matanza de muchos seguidores de nuestro Salvador. Ahora, dice la Escritura que nuestro Salvador dijo también: ahora es venido el juicio a este mundo, porque el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. El príncipe de este siglo va a ser echado fuera. Muchos han llegado a pensar de que este príncipe de este siglo del que habla, que mencionó el Salvador, piensan que se refiere al diablo. No se refiere al diablo. Cuando dice el príncipe de este siglo, se estaba refiriendo al principal de los sacerdotes, al hombre más importante de todos los sacerdotes de ese sector, el hombre más importante, diríamos, encargado del templo, y que era el que dirigía a todo el sistema, y que era el único que entraba una vez al año en Yom Kippur. Ese era el principal o el príncipe de los sacerdotes, o el príncipe de ese siglo, el cual sería echado fuera. ¿Por qué? Porque con la muerte de nuestro Salvador, el templo ya no iba a tener valor, el sacerdocio no iba a tener valor, como tampoco los sacrificios también quedaban sin valor. Por eso dice más adelante que el diablo había descendido con grande ira. Dice
sabiendo que le quedaba muy poco tiempo. Quiere decir que se le había terminado ya el tiempo de su reino en la tierra, porque prácticamente pues era un reino sacerdotal que se encontraba en Jerusalén, porque tenían el dominio. Ahora bien, de esa manera pues los ángeles de Miguel siguieron lidiando con los ángeles del dragón, quiere decir con los agentes del Sanedrín. Recordemos que en el libro de los Hechos se encuentra registrado de todas los arrestos que se le hacían a los creyentes en el Mesías y de las masacres también que ellos hicieron. Quien daba la orden para matar a todos aquellos los cuales confesaban que nuestro Salvador o que Yahushua era el Mesías, quien dio la orden fue el mismo Sanedrín. Cuando los discípulos pasaron a seguir predicando en otros pueblos fuera de Israel, narra la escritura, cada vez que llegaba algún predicador a un pueblo del Imperio Romano, ahí había muchos judíos. Lo que hacían era acusarlo. Los mismos judíos los acusaban. ¿Para qué? Para que los prisionaran o para que les dieran muerte dependiendo del delito que supuestamente ellos estaban cometiendo de acuerdo a lo que ellos andaban enseñando. Y así sucesivamente en todos los pueblos donde había judíos, eso fue lo que pasó. Siempre se les señalaba a los que andaban predicando el mensaje de salvación, pero quien había dado la orden, repito, era el mismo Sanedrín, que inclusive el Sanedrín posteriormente, que fue el que tuvo el control del Imperio Romano de alguna manera, y que ellos fueron los que incitaron al emperador para que donde quiera que hubiera hombres que creyeran en el Mesías y que anunciaran diciendo que él era el Mesías, iban a ser muertos. Entonces eran los consejeros prácticamente. Después de que el templo fue destruido en el año 70 años después del Mesías, miramos cómo, según la historia, muchos de los sacerdotes lo que hicieron simplemente es trasladarse a Roma, y allí ocuparon puestos muy importantes que se les asignaron ahí en el Imperio Romano, y bueno, siguieron con la persecución en contra de los seguidores de nuestro Salvador Yahushua. Ahora bien, dice la escritura, no se le pudo hacer daño ni al niño, ni tampoco se le hizo ningún daño a la mujer, porque la mujer dice que fue llevada al desierto, donde iba a ser mantenida por 1200 días. Y bien, pero dice la escritura que como el dragón también se vio burlado, no pudo hacerle ningún daño a la mujer, dice que echó un río de aguas tras de ella para ahogarla, para que se perdiera. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dice que la tierra abrió su boca y ayudó a la mujer para que la mujer no se ahogara, sino que se le dieron 2 alas de águila, donde fue llevada, dice, al desierto. ¿Cuál decir? Que decir, al mundo fuera de Israel, donde iba a ser mantenida por 1260 días. Ahora bien, siguiendo pues la secuencia de este relato o de este tema, como bien estamos aquí mirando, el dragón siguió todavía haciendo daño a la mujer de alguna manera, la intención de exterminarla. Como bien sabemos, a lo que estamos mirando, que esta mujer representa al pueblo de Israel, el fiel, el que guarda los mandamientos de nuestro Creador. Pues bien, el dragón echó un río de aguas para ahogar a la mujer. ¿Qué representa ese río de aguas? Pues esas aguas representan doctrinas las cuales salieron del mismo Sanedrín. ¿De qué manera salieron las doctrinas del Sanedrín? Pues bueno, ellos no quisieron que el mensaje de salvación llegara a las naciones. Ellos no querían que las gentes participaran de las enseñanzas que nuestro Creador le había dado al pueblo de Israel, y que ahora nuestro Salvador estaba dando libertad y que estaba abriendo una puerta también para los gentiles, para todas las naciones, para que fueran y para que se les diera una enseñanza la cual ellos habían reservado. Ellos solamente decían que era para ellos, y que fuera de Israel pues nadie podía tener derecho a las promesas que nuestro Creador había hecho a través de los profetas. De manera
que lo que hicieron los Sanedritas pues fue conquistar de alguna forma el corazón del emperador, el corazón del gobierno romano, y en ese consejo ellos ahí lo que hicieron fue formular doctrinas falsas, diferentes a las que nuestro Salvador había enseñado, a la que los discípulos también habían enseñado, que fue el seguimiento de la doctrina de nuestro Salvador. Esas doctrinas las cuales conocemos hasta el día de hoy y que fueron inventadas por el supuesto clero romano, pero repito, aconsejado, o que los que estuvieron fabricando todas esas doctrinas pues fueron los mismos judíos, miembros del Sanedrín, los cuales de manera tendenciosa lo que hicieron fue manipular inclusive lo que es el Nuevo Testamento, que es el que rola mucho entre los cristianos, entre las iglesias evangélicas, que se fundan más a las enseñanzas del Nuevo Testamento, que yo creo que no son realmente enseñanzas para poder depender de ellas, sino que son cartas de corrección y que son también testimonios de la vida de nuestro Salvador, como también testimonios de los discípulos. Y bueno, fueron dictadas por el clero romano, más bien manipuladas. ¿Para qué? Para que los escritos respondan de alguna manera, más que nada, a los intereses de lo que es el clero romano. En el Nuevo Testamento, que es el que, repito, usan mucho en el cristianismo, las iglesias evangélicas se fundan mucho en ello, se presta para que cada quien crea como quiera, para que cada quien haga lo que quiera, haga lo que se le dé la gana, y todos encuentran bases de lo que están haciendo. Ningún predicador puede decir de que lo que está haciendo está fuera de la Escritura. ¿Por qué? Porque de una manera, de alguna forma, ellos buscan bases en la Escritura, en el Nuevo Testamento, para poder defender sus intereses, para poder defender su doctrina, y de una manera equivocada, pero ellos están presentando fundamentos torcidos que no tienen nada que ver con la realidad de las cosas. Pero repito, todo esto fue redactado por los Sanedritas, y que fue cuando nació la iglesia cristiana en el año 323, que fue cuando el cristianismo se convirtió prácticamente en la religión oficial del Imperio Romano. Y de ahí, bueno, también se tuvo que predicar y exigir de que todos deberían de creer en esas enseñanzas del Imperio Romano, porque si el mismo emperador y todo su gobierno habían creído y tenían esa doctrina, entonces todo mundo debería de tener esa doctrina, pero una doctrina llena de paganismo, una doctrina mezclada diríamos, de Torah, pero con paganismo. Entonces, y eso es lo que hasta el día de hoy conocemos y vemos que predican muchos hombres, y que hay iglesias que están llenas de gente, pero que están escuchando puras doctrinas de las cuales fueron salidas de la boca del dragón para ahogar a aquella mujer, quiere decir, para que se perdiera la enseñanza pura. Esa enseñanza la cual nos enseña a guardar los mandamientos de nuestro Creador. Por eso dice, y la tierra ayudó a la mujer y absorbió el agua. Quiere decir, las gentes, los pueblos tienen esas doctrinas, pero al pueblo de Israel, el cual guarda los mandamientos de nuestro Creador, el cual se encuentra disperso entre las gentes, entre el mundo, entre todos los pueblos de la tierra. Por eso dice que vive en el anonimato, vive en el desierto, sigue siendo mantenida por nuestro Creador, guardando fielmente los mandamientos. Ahora, pero dice la Escritura, más adelante, que como el dragón no pudo hacerle nada a la mujer, ni tampoco a su hijo, se fue a hacer guerra en contra los de la simiente de la mujer. ¿Quiénes son los de la simiente de la mujer? Lo está diciendo ahí claro, los que guardan los mandamientos. O sea, no todos, porque pueden decir algunos que son simiente del pueblo de Israel y que traen las enseñanzas del pueblo de Israel, y que son la iglesia, diríamos, que le van dando seguimiento a la iglesia que fundó Cristo, como dicen, que en realidad
no le están dando seguimiento a las enseñanzas de Cristo, le están dando seguimiento a las enseñanzas de un imperio, del imperio romano. Aquí está diciendo que los de la simiente de la mujer, hasta el día de hoy, los que son simiente de la mujer, son aquellos los cuales guardan los mandamientos, los que se ajustan a guardar fielmente los mandamientos que se encuentran registrados en el libro de la Torá, que posiblemente no se estén guardando al 100%, porque no se pueda, pero el esfuerzo que se está haciendo, o sea, les está contando, y que son parte de la simiente de la mujer. Ahora, dice la Escritura que hubo una lucha en el cielo. Pues bueno, como estamos mirando, esa lucha fue aquí mismo en la tierra. El Sanedrín, sus discípulos, o su gobierno, con los discípulos del Salvador, que hubo esa contienda y que aquí mismo se definió. ¿Qué fue lo que se definió? Lo que se definió es de que ese gobierno que había sido puesto por Moisés y que se le había dado seguimiento hasta los días del Mesías, ese gobierno dejó de existir. Y que fue reemplazado por otro gobierno, el cual nuestro Salvador ahora ya estaba estableciendo un nuevo gobierno, el cual no se ha establecido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque va a ser hasta el día cuando venga nuestro Salvador. La Escritura nos habla allá en el libro de Revelaciones de que nuestro Salvador, cuando venga a reinar, porque dice lo que miramos al principio, regirá las gentes con vara de hierro. Pues Él va a venir y va a establecer su reino de justicia sobre la tierra y va a reinar con un gobierno de 144,000 funcionarios justos, los cuales dice la Escritura que van a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Es el nuevo gobierno el cual nuestro Salvador sacó de entre los hijos de Israel. Por eso dice que el diablo o el dragón dice que se llevó la tercera parte de las estrellas con su cola. ¿Qué quiere decir con ello? Que se llevó casi pues todo su gobierno. No todo, ¿por qué? Porque hubo muchos sacerdotes, fariseos, escribas, los cuales sí aceptaron a nuestro Salvador. Lo aceptaron como ser el Mesías. Muchos del pueblo de Israel aceptaron a nuestro Salvador. Y es un gravísimo error también el creer y el pensar que nuestro Salvador fue rechazado por su pueblo, y que algunos han llegado a pensar que ahora los cristianos son los que están reemplazando al pueblo de Israel. De ninguna manera. Pero es otro tema que vamos a mirar posteriormente. Pero sí, lo que yo quiero mencionar es que el pueblo de Israel sí aceptó a nuestro Salvador. No todos estuvieron endurecidos, no todos fueron cegados, no todos fueron los que rechazaron a nuestro Salvador. Fue una grande cantidad la cual aceptó a nuestro Salvador. Por eso lo dice allá en el libro de Romanos, capítulo 11, del 1 al 5, donde dice que pues lo que buscaba Israel, aquello no alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Buscaba el reino, el dominio de todas las naciones de la tierra. Pero también dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Por qué? Porque no era el momento, no estaban preparados para hacerlo. Pero dice, mas la elección sí lo alcanzaron. Quiere decir que un grupo de personas del pueblo de Israel sí lo alcanzaron. Y ese grupo son 144,000. Claro, no solamente fueron 144,000 los que creyeron de nuestro Salvador del pueblo de Israel. No, ese es el grupo el cual es parte de un gobierno. Pero fueron miles de hombres que aceptaron a nuestro Salvador Yahushua como ser el Mesías de Israel. Y bien, pues con esto concluimos este tema muy interesante. Y bueno, definimos de que el dragón bermejo representa a el Sanedrín bermejo por la sangre que derramó desde nuestro Salvador, desde su nacimiento, su muerte y posteriormente a todos sus seguidores, como también a todos aquellos gentiles que posteriormente habían aceptado a nuestro Salvador y que fueron torturados, fueron muertos por causa de aceptarlo. Por eso dice lo que acabamos de mirar en el capítulo 12, donde dice que con su sangre ellos fueron comprados con la sangre del cordero, y a la vez dice que ellos no le tuvieron lástima a sus vidas, sino que su sangre fue derramada. Así pues, el dragón bermejo, un dragón lleno de sangre, el Sanedrín, aquella mujer
vestida del sol y que clamaba con dolores de parto el pueblo de Israel. Espero que este tratado sea de grande bendición para ustedes y que les sea útil en sus conocimientos. Espero que el Creador los bendiga.